Buenos días, pastor. Buenos días, pastor, el Gracias. Señor lo bendiga. Amén, gracias. Qué pena la demora, es que también por ahí se me presentó algo y hasta ahorita logramos ubicarnos. Buenos pero días, gracias a pastor. Dios. Buenos días. Bendiciones. Recuerden colocar Asistencia. la asistencia. Entonces, solamente para ir teniendo en cuenta. Y bueno, ya oramos. Entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a estudiar la quinta pregunta acerca de qué debo hacer yo para ser salvo. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Entonces, literalmente, el ser humano, ¿qué tiene que hacer para ser salvo? Esta es una pregunta que de todas es la más importante. Recuerden que no significa que las otras no sean importantes, sino que única y exclusivamente hay que tener en cuenta de que el ser humano debe entender que el sacrificio ya se hizo toda la provisión para ser salvo, absolutamente toda la provisión. Aquí se quitan muchas falsas expectativas, por ejemplo, una de ellas, como hablaba con unas personas que pertenecen a una comunidad religiosa y me decían, es que ya no importa si uno peca porque ya Jesús pagó todo, ya no importa si uno se equivoca porque ya Jesús pagó hasta por nuestros errores. Yo le decía que no, que digamos, se está malinterpretando por la simple y sencilla razón de que lo que hizo Jesús fue dar provisión a todo el mundo para salvación y vida eterna. Ya se dio toda la provisión. Cada quien por medio de la fe decide adquirir esa, o sea, tomar esa provisión. ¿Sí me hago entender? Tomar ese beneficio. Entonces, la quinta pregunta es, ¿qué debe hacer el ser humano o un hombre, una persona común y corriente para poder beneficiarse de todo eso? Entonces, muchas veces las personas creen que con solamente saber algo ya es suficiente. Oía también una misa y decía el sacerdote acerca de, digamos, acerca de la salvación, y él decía que ya literalmente todo ser humano tiene asegurado el cielo. Decía, ya lo único que hay que hacer es pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados, o sea, ellos utilizan el término hacer el sacramento, creo que es el sacramento de la confesión, y cumplir con ser un ser humano, pues, en lo posible, lo mejor, ya que todos tenemos errores, pero que Jesús ya había dado todo para que todos los seres humanos tuviésemos por la fe la entrada al reino de los cielos, que nadie ahora iba a condenación, sino que por medio de Jesús ya todo el mundo iba al cielo. O sea, ya se hizo, entonces ya me benefició. No, ya se hizo, fue la provisión para salvación. O sea, ya se dio. Es como tener la alacena llena de provisión, pero no se va a bajar sola las cosas a prepararse. Tener la nevera llena de provisión, pero las cosas solas no se salen. Uno tiene que moverse a hacer algo para poder adquirir ese beneficio. Entonces, ¿qué debe hacer una persona para ser salva? La pregunta que se debe hacer una persona, digamos, literalmente ahí voy a darles como los puntos clave, después comenzamos a desglosar cada uno de ellos. Entonces, lo primero que la persona debe hacer es oír el evangelio. Oír el evangelio. Después debe creer en ese evangelio, o sea, creer en Jesús. Posteriormente le sería el conducto regular recibir a Jesús, recibirlo. El otro paso sería arrepentirnos, convertirse, perdonar, pedir perdón a Dios y a las personas, y obviamente pedirle a Dios salvación. O sea, todo esto implica que hay que llegar a nacer de Dios. O sea, todo esto son los pasos para poder llegar a nacer de Dios. Pues oír el evangelio, creer en Jesús, recibir a Jesús, arrepentirse, convertirse, perdonarnos, de que en el Padre Nuestro dice que debemos perdonar, y pedir también, ¿qué?
perdón y posteriormente, pues lógico, pedir salvación. Entonces, la base de esta clase está en primera carta a los Corintios, la voy a leer. Capítulo 15, este capítulo 15 Pablo lo dijo con una revelación muy buena. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice ahí, el evangelio que os he predicado, nótese que la persona debe oírlo, ¿bien? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Vuelvo y lo leo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenemos esa palabra que se nos ha predicado, somos salvos. Si no, hemos creído en vano. Y dice ahí el siguiente: porque primeramente yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es clave. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y vuelve y aclara, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y de último a todos como un abortivo se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ayer, así predicamos y así habéis creído. O sea, la necesidad de entender esta parte. O sea, aquí nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero nótese la clave de la palabra cuando dice que literalmente una cosa es el conocimiento, porque la letra en un momento dado puede matar, pero el espíritu puede vivificar. ¿Por qué? Porque si vivimos solo por la letra, es grave, porque significa que si no sentamos el conocimiento en nuestro corazón, infortunadamente, los hechos o las obras de fe que deben hacerse por haber creído en el evangelio no se ven. Entonces, ¿qué va a suceder? Tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que, entonces, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Entonces, esto es muy puntual. Ahora bien, en el caso de lo que dice el apóstol Pablo, quiero saltarme a un versículo que pareciera como una pequita rara ahí, en el mismo capítulo 15, primera carta a los Corintios. Y dice así, el verso 19. ¿Alguien me lo quiere leer? Amén, hermano, Dios le bendiga. Hermana Jimena, buenos días, Dios la bendiga, dígame. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Imagínense. O sea, él tiene que puntualmente hablar acerca de esto, porque si ustedes cuando lean todo el capítulo se darán cuenta que esta apreciación es rara lo que él dice. Y dice, si en esta vida, acá en esta vida, solamente esperamos en Cristo, solamente esperamos en Él, somos los más dignos de lástima. O sea, pobrecito de todos los hombres, porque la gente solamente espera en Cristo, muchas veces solo esto. La gente espera en Cristo solamente la salud. Solamente arrégleme la vida, arrégleme la circunstancia. Pero no se le está entendiendo de que lo que vino a hacer Él fue a arreglarnos el problema tan serio que teníamos, que era que ya teníamos una sentencia dada como la condenación en el infierno. O sea, si una persona literalmente así haya creído en Jesús, en el sentido de que solamente lo tuvo por conocimiento, esta persona pues será rea del infierno, o sea, involuntariamente así será. Entonces, utilizando un versículo que ustedes ya saben, y algunos lo sabrán de memoria y se saben el capítulo del versículo, que el mismo Jesús nos enseña y dice que nosotros debemos entender algo importantísimo. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor.
En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. ¿Sí? Dice que entonces yo les declararé apartados de mí, hacedores de maldad, porque supieron las cosas, pero nunca nacieron de Dios. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy puntual. Mire lo que pasaba con los discípulos cuando estaban con Jesús. ¿Alguien me puede decir cómo eran ellos? Por ejemplo, ¿eran hombres de oración? Sí, porque oraban con Jesús, ¿no? Sí, No, pero oraban un ratico y No, se quedaban dormidos. Note que exactamente. al final, me parece impresionante, al final del día donde él sabía que tenía que ser entregado, uno de esos días finales, él les dijo, mi alma está muy triste y está triste hasta la muerte. Quedaos aquí entre tanto que voy yo allí y lloro. Y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se levantó después de orar una hora y fue y miró y estaban durmiendo. Y curiosamente se llegó al que le dijo, Señor, si me es necesario morir por ti, muero. Yo nunca te voy a negar y nunca te voy a dejar. A Pedro se lo llevó. O sea, Señor, yo estoy aquí para las que sea menos para orar, ¿no? Y 3 veces hizo lo mismo y 3 veces los halló durmiendo. Y ahí es donde nace el versículo, cuando Jesús aplica bien ese versículo, lo dice para hacer la buena aplicación. El espíritu siempre estará dispuesto, pero la carne se cansa, es débil. Se duermen estos manes porque trabajan. ¿Sí ven? Entonces eran personas que también se dormían en la oración. ¿Cómo más eran sus discípulos? Pues aún todavía no habían entendido, no creían lo suficiente. Todavía eran hiperactivos, eran, o sea, temperamentales como Pedro, Sí, incrédulos como Tomás. sí. Y Y pues tenían el mejor maestro, que es lo más terrible, ¿no? Al maestro de maestros. Y ladrones como Judas. Ay, Dios mío. Y no se robaba sino los diezmos y las ofrendas. Vengativos como Juan, ¿no? Bueno, también se puede aplicar, sí. Impresionante. Pero mire lo que pasa. Eran personas, 12 que eran la iglesia de Jesús. Una belleza. Y a veces nosotros nos aterramos con 20 o con 100 en la iglesia. Como yo les decía en alguna oportunidad de alguien que me preguntaba que por qué el enemigo no se había manifestado a los demonios, o que allá en la iglesia casi no pasaba eso. Entonces, pues obviamente que yo hace años, desde que llegué a la congregación, ungí la puerta de la iglesia para pedirle al Señor que todo aquel que entrara con la idea plena y el conocimiento pleno para recibir salvación. Y, y que toda persona que procurara el mal se quedaría afuera, no podría ingresar. Y también oramos con mi esposa para que en el nombre de Jesús toda persona que viniera poseída o endemoniada, que aún al pisar la puerta de la iglesia fuera libre. Y muchas personas no entraron y literalmente tenían espíritus y después me tocó ir a la casa para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Y me preguntaba que por qué no se manifestaba. Le dije, sí, ese se ha manifestado, pero no en la congregación por lo que les expliqué. Lo mismo le expliqué a esta persona. Entonces le expliqué todos los casos que habían habido aquí en Ibagué y también en otras poblaciones donde he ido. Y le decía que pues, ¿qué propósito tenía que un espíritu se manifestara? Entonces decía, es que él venía de una congregación que para ellos ya era como que el culto poderoso era cuando se echaban fuera demonios. Entonces me dio la oportunidad de enseñar y le decía, mire hermano, puede sonarle duro y feo y raro,
Pero a veces uno, ¿para qué quiere al enemigo en la iglesia si con los hermanos tiene? Es duro. Mire, yo he aprendido algo. A veces no se necesita una posesión. Solamente Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús le dice, voy para la cruz y es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho en manos de pecadores y que sea entregado y que sea crucificado y que muera y que resucite al tercer día. Eso va a pasar y eso me va a acontecer. Y Pedro sin ninguna posesión demoníaca, ¿sabe qué dijo? Señor, Dios te guarde que te pasen estas cosas. Aparentemente un buen deseo. Y Jesús de una le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Se han puesto a pensar las veces que uno es tropiezo sin necesidad de una posesión, pero sí se deja usar del que no es, por las palabras o por los actos. Yo nunca vi una posesión en Eva, ni mucho menos en Adán, y se desordenó completamente el mundo. ¿Sí me hago entender? Yo tampoco vi una posesión en Judas, pero nótese lo que hizo, el amor al dinero. Y eso que Judas estaba oyendo, ahí al ladito de Jesús, oyendo su voz. Digamos, Judas conoció más a Jesús que yo lo conozco. Él conoció el timbre de su voz cuando estuvo aquí vivo. Él vio su barba en vivo y en directo, vio exactamente el color de sus ojos, el color de la tez de su piel. Él supo exactamente hasta dónde tenía el cabello. Él supo cómo era la textura de sus manos, lo grande, lo pequeña, sus pies, cómo eran sus sandalias. Lo conoció en ese aspecto mucho más que todos nosotros. Pero aún así, mire lo que hizo. Me estoy haciendo entender. Entonces, esta pregunta es muy importante para todos. Por eso dice, si en esta vida solamente el ser humano espera el favor de Dios por medio de Cristo, es digno de lástima, dice en el verso 19. Pobrecito. Pobrecito, ¿por qué? Porque no te conozco. Pobrecito, ¿por qué? Porque echaste fuera demonios, pero nunca hiciste algo por ti, nunca naciste de Dios. Pobrecito, no te conozco. Que hice muchos milagros. Mire, si usted supiera, Señor, cuántas personas no se... Bueno, algunos se murieron de COVID, de los que oraba, pero otros se sanaron. Algunos por ahí se fueron sanos de cáncer. Algunos inclusive fueron sanos de que sus miembros nunca tuvieron de pronto un dedito y le salió una mano, un pie y salía. Mi Dios era poderoso, Señor. Dijo, sí, pero pobrecito, no te conozco. ¿Sí ven? Entonces, esta pregunta es muy clave para nosotros, para todo ser humano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Yo qué tengo que hacer? El ser humano, ¿qué tiene que hacer para ser salvo? Entonces, lo primero que tiene que hacer es oír ¿qué? El evangelio. Oírlo. Entonces, esto es impresionante. ¿Cuál sería la primera condición? Como que se nos viene a la memoria como qué necesita una persona. ¿Qué necesita una persona? Literalmente. Para dar el primer paso para decir, yo sí quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. Creer y tener un corazón dispuesto. Bueno. Reconocer su condición de pecado, pastor. También, eso está bien. Hay una principal, sobre todas hay una principal, o de lo contrario el evangelio no va a servir. Pedir perdón. Bueno, también sí, es un paso fundamental. Reconocer que necesita un Salvador. Bueno, está tibia, hermana Carmen, muy bien, pero ¿por qué causa? Porque está perdido. Exactamente. Si el ser humano no se da cuenta que está perdido, nunca va a necesitar a Jesús. Jamás. Jamás. Entonces, léame a alguien, por favor, Romanos 3:23.
Amén. Dice Romanos 3:20, por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El ser humano que está convencido que va para el cielo. Mire, yo hablaba con alguien, con un cliente que tengo, y pues la esposa, ella, pues, creo que va a una comunidad religiosa, no estoy seguro cuál, pero ella me aseguraba y me decía, don Francisco, es que cuando vayamos al cielo, le dije, uy, sí, qué rico, qué rico, debe ser espectacular aquel día. Entonces me decía sí, y me comenzó a hablarme del Señor. Entonces, lo curioso fue que mientras ella me estaba hablando, en ese momento acababan de recibir un pedido, yo llegué con el mío, me dice, don Francisco, deme 2, 3 minuticos mientras mi hija viene, que es que ella salió a comprar unas cosas y se me llevó todo el dinero y ya viene y yo le pago. Espérese 2 minuticos, le dije, listo. Entonces me siguió hablando del Señor y en esos 5 minuticos como tal que se pasaron, me decía con el esposo, don Francisco, Dios lo bendice a uno. Le dije, claro, eso no, yo no tengo ninguna duda. Don Francisco, Dios es un Dios de milagros, claro, yo creo, eso no tengo ningún problema. Decía, mire, mi negocio literalmente fue puesto porque Dios nos bendijo. Dios nos regaló el dinero. Dios le dio la gracia a mi esposa para poder administrarlo y colocó todas las personas, proveedores. Mire, hasta usted, don Francisco, es una bendición. Dios me lo puso. Amén, sí, así es. Y mientras me predicaba, entonces la señora entró a un lugar y vino y trajo una botella de cerveza para ella, unas grandototas, y pensé que era que traía algún vasito para compartir con el esposo, y no, la otra grande era para el esposo porque estaban cansados de recibir el pedido. Entonces le dije a la señora, ¿usted lee la Biblia? Me dijo, sí, yo la leo. Y le dije, ¿usted ha leído donde dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Me dice, ¿eso dice? Le dije, sí. Entonces, ¿usted cómo me asegura que nos vamos todos para el cielo? Yo no le puedo asegurar que me voy para el cielo si yo he pecado. Pero para saber si mínimamente voy a ir, no significa que vaya, sino voy a ir, primero tengo que saber por la Biblia que es pecado. Y si la Biblia me dice que es pecado literalmente, entonces yo debo reconocer que estoy perdido por ese delito. Le dije, ¿cuántos pecados cree usted que se necesita para perderse, para no ir al cielo? Entonces se quedó pensando y me decía, mire, yo no cometo yo no cometo aquel. Le dije, mire, haga una cosa, dígame los 10 mandamientos, ¿se los sabe? Y me dijo, sí, claro, yo me los sé. Y cuando comenzó llegó como hasta el 3.º o 4.º y el resto se le olvidó y me los dijo en desorden. Y le dije, si usted y yo no sabemos un mandamiento, ¿cómo vamos a hacer para guardarlo? O sea, no podemos guardar un mandamiento si no lo tenemos atesorado en nuestro corazón. Entonces dice, pero la Biblia dice, ¿por cuántos pecados una persona se puede perder? Y le dije, sí, miren, tal parte dice que por un pecado vino la condenación. Entonces fue muy interesante porque ella me dice, bueno, don Francisco, una pregunta. Entonces, significa que yo iría al infierno si sigo así sepa muchas cosas de Dios. Le dije, sí, señora. Yo no lo estoy diciendo, usted misma lo está reconociendo. Entonces, llegaba y miraba al esposo como con ojos de tristeza y de asombro. Y el esposo la miraba y le decía, ¿sí ve? ¿Se da cuenta? Yo sí le decía que a nosotros no nos estaban enseñando como muy bien. Entonces, todo lo que yo hice en su mayoría, gracias a Dios, yo cargo mi celular y tengo una aplicación donde tengo muchas versiones de la Biblia. Y le mostré por todas las versiones de la Biblia que el propósito por el cual Dios envió a Jesús a esta tierra es porque el ser humano estaba perdido. Entonces Dios estaba convencido de eso. De hecho, todas las preguntas que vimos aquí, todas las 4 preguntas que vimos hasta aquí,
El Padre está convencido que existe el infierno. Jesús está convencido de que existe el infierno. Y el Espíritu Santo está convencido de que existe el infierno y que literalmente el hombre debe convencerse de que existe el infierno. Si el hombre no se da cuenta que se está ahogando, jamás dirá auxilio. Solo una persona que sabe que se está muriendo dirá auxilio, ayúdenme. Me hago un salvavidas, necesito un salvavidas. Me estoy haciendo entender. Entonces son cosas que literalmente muchas veces no comprendemos. Parte puntual. ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? Primero, estar perdida. Estar perdida. Entonces, imagínense. Es muy fácil vender el alma. Muy fácil. ¿En cuánto hemos valorado nuestra alma? Hay gente que la valora, dice, mi alma vale lo que vale la sangre de Cristo. Eso dicen, o eso hemos dicho. Eso vale mi alma, lo que vale cada gota de la sangre de Jesús. Obvio, eso vale para Dios, eso vale para Jesús, eso vale para el Espíritu. Pero ¿cuánto vale para nosotros? Hay gente que vende el alma por un disgusto, otros por una cerveza, otros por un ratico de placer. Otros simplemente se sienten satisfechos porque ganaron una pelea, pero hirieron un corazón. Entonces, aquí es donde yo debo mirar. ¿Dónde he puesto yo mi alma? ¿Dónde la he puesto? Entonces, como yo le decía a una pareja de esposos que pues actualmente están separados, yo les decía, mire, ustedes discuten tanto que ninguno, ustedes dicen que esto nos va a llevar a perdición. Yo les decía, sí, pero separarse y unirse con otras personas también los puede llevar a perdición. Entonces, el esposo me hizo una pregunta porque él casi no tiene conocimiento. Donde él mismo hizo una reflexión que es muy curiosa y poco la hacen. Me decía, uno en el cielo se va a dar cuenta que la esposa de aquí es la esposa allá. O sea, uno va a saber que es la esposa. Le dije, tal vez sepa que tuvo un vínculo con ella, pero ya no es esposa. Dice que, y le explicaban de Jesús, decía que erráis desconociendo las escrituras porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, sino todos seréis como los ángeles de Dios. Ah, o sea que el matrimonio solamente es para acá y allá ya no sigue. Le dije, no. Recuerde que yo les enseñé que es para esta vida. Dijo, ya. Y una pregunta. ¿Y si los dos se pierden? Allá sí saben que son marido y mujer. Le dije, sí, señor. Y lo más terrible es que allá se van a seguir alegando, si se logran ver. Allá van a seguir discutiendo, allá van a seguirse odiando y allá van a seguirse echando en cara por qué están allá. Entonces como que reaccionó y decía, bueno, entonces lo que más conviene es ser salvo, ¿no? Le dije, sí, señor. Entonces al rato como que pensó, se sonrió y le dije, ¿qué piensa? Me dijo, no, es que tuve un pensamiento feo. Y le dije, ¿cuál? Me dijo, es que como para evitar el disgusto, que uno se salve y que el otro se pierda, así no se vuelven a ver. Le dije, no, eso es un mal pensamiento. Dijo, sí, yo sé. Por eso me reía de las cosas que se me ocurren. Y me dijo, pero ¿sabe qué, pastor? Yo prefiero terminar esto en paz y quedarme quieto. Porque definitivamente una cosa es el mal entendimiento que tenemos los dos y otra cosa es lo que yo siento por ella. Y yo preferiría cualquier cosa para ella menos que se perdiera. Y aún por mi culpa. Dijo, sí, pastor, yo prefiero, mire. Y le dijo delante de mi esposa, perdóneme por todo lo mal esposo que he sido, por todo lo que yo le he dicho, por todo lo que he hecho, perdóneme. Y lo que pasa es que también le pido que pues
que todas aquellas cosas que usted ha hecho hacia mí, que las reconozca, y de hecho yo decido perdonarla ahorita. Entonces, hasta aquí estamos en paz. Entonces le digo, ¿usted me puede dar la mano para decir que estamos en paz? Y ella lo miraba así como de medio lado, pero aún así le dio la mano. Entonces, él me pidió disculpas, se levantó y se fue. Y le dijo a ella, la espero abajo. Ellos venían en carro y se la espero abajo. Entonces, ese poquito de tiempo que me quedé con ella, me dice, sí ve, pastor, sí ve cómo es él. Él no quiere reconocer. Él está muy mal. Le dije, mira, yo veo que tú quieres que funcione tu matrimonio, pero se me hace raro que él con menos conocimiento que tú esté pensando en no perderse. Le dije, a veces hay gente que se ve más cerca de la salvación que los que saben mucho. Note que él no sabrá mucho, pero está preocupado y simplemente actúa a decir no, pues está pensando en decir no más porque sabe que se puede perder él y te puedes perder tú. Y él me decía, es que la condenación no se le debe desear, el infierno no se le debe desear ni aún al peor enemigo de uno. Le dije, sí, señor, así es. Entonces, pocas personas llegan a esa conclusión, reconocer que están perdidos. ¿Sí recuerdan el ejercicio? ¿Cuántos están convencidos que el infierno existe? Yo. ¿Cuántos están convencidos que el cielo existe? Yo. Entonces, ¿cuántos no han pecado porque están convencidos de eso? Porque estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta parte es fundamental. O sea, si yo no reconozco que estoy perdido, mire, a veces el problema no, cuando por ejemplo, en las bases matrimoniales, nosotros siempre estamos buscando en un mal entendimiento o estamos buscando literalmente en una discusión si el otro tuvo la culpa o no, o si es causante de, y a veces no nos revisamos a nosotros mismos para decir si soy yo, el problema soy yo. ¿Sí notan lo que le pasó a Jonás una vez? Que quería huir de la presencia de Dios. Entonces, después de que esos hombres en los cuales ellos iban en la barca y pasó todo lo que pasó y nada que se solucionaba el problema del mar, y clamaron a sus dioses. ¿Y qué dijo Jonás? Écheme al mar porque es que el problema soy yo. Muchas veces nosotros no reconocemos eso. El problema soy yo. Y eso es clave para que el evangelio comience a funcionar en mí. Reconocer que yo estoy perdido. Eso nos debe preocupar. Mire, que ustedes han sentido preocupación porque saben que tienen una deuda y no pueden pagarla. ¿Han sentido esa preocupación? Sí, claro. Sí, señor. Sí, claro, pastor. O sea que todos hemos estado endeudados. Sí, señor. Curiosamente, ¿sí? Sí, señor. Y de pronto es un arriendo y de pronto uno se tiene que encontrar con la persona a la cual le debe. Y tristemente uno siente pena, siente vergüenza y siente preocupación y eso le quita a uno hasta el sueño, pero la gente no le pasa eso cuando sabe que está perdida, porque aún no está convencida que está perdida. Digamos, imagínense nosotros, yo les puedo decir a carta cabal, con todo lo que sabemos, literalmente no servimos para ir al infierno, no servimos. Sería más terrible. Aparte de eso, con todas las bendiciones que Dios nos da, la gente le decía, pastor, es que ya es hora de poder congregarnos. La gente extraña congregarse. Pero en condenación ya nadie se podrá congregar. Es que ya es hora de salir. Es que me decía un joven pastor, es que ya mire, yo ya llevo tantos días, yo era moreno y ya estoy blanco. Ya ni el sol me mira, que allá en el apartamento donde estoy no entra ni el sol por las ventanas. Y decía, y si me pongo a broncear quedo con los cuadritos de las rejas. Entonces,
yo ya estoy cansado de estar encerrado. Le dije, pero no ha estado tan encerrado porque yo vi unas fotos que estuvo en tal y tal parte. Dijo, bueno, sí logré salir, pero es que no he podido salir a compartir con mis amigos, a ir a echar un picadito de fútbol, a hacer esto, a hacer lo otro. Decía, ya estoy cansado, ya como que decía, ya sé cuántos ladrillos tiene la pared del frente donde yo duermo. Imagínense, y en el infierno las personas de allí nunca saldrán. Con todo lo que Dios nos ha dado hasta aquí, bendiciones por eso. ¿Qué le van a decir a una persona que tiene tanto conocimiento y que sabe tanto y se pierde? Pobrecito, digno, es digno de que le tengan lástima, porque pudo tener toda la solución y al final no lo logró. No lo logró. Esto tiene que nosotros hacernos reaccionar. Esto no se trata de conocimiento. Por eso dice, la letra mata, el espíritu vivifica, el conocimiento puede envanecer a una persona. Gracias a Dios por lo que somos, gracias a Dios por lo que tenemos, gracias a Dios por lo que sabemos. Pero cuando Juan le decía a los mismos, a los escribas, a los fariseos, les decía, generación de víboras, así es de un predicador así de suave, ¿no? ¿Quién los enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces esto es muy, muy puntual, comenzar a reaccionar. Hay cosas que nosotros no... Mire, cuando trabajé en Bogotá y tuve la oportunidad de pertenecer a una entidad del gobierno, desde ese tiempo yo analicé algo. Una cosa es ser satánico y otra cosa es ser satanista. Satánico es esos que van y dicen que me hacía risa un compañero de trabajo. Y él decía que era satánico y se vestía de negro y utilizaba pantalón de cuero negro y eso era con botas negras, camisa negra y tenía una calavera en la espalda. Entonces, un día salimos un poco tarde del empleo y me dijo, ¿Allen para dónde va? Le dije, para tal parte. ¿Va a coger taxi o va a coger bus? Le dije, no, a esta hora ya bus no pasa por donde yo voy, pues taxi. Dijo, ¿y usted me puede acompañar hasta tal parte? Le dije, sí. Entonces, se me presentó la oportunidad y lo molestaba diciendo, venga, y usted, que usted me decía que fulano es poderoso, que fulano le daba, le hablaba. Y usted me dijo que usted había visto tantos ángeles caídos que eran poderosos. ¿Por qué me pide a mí que lo acompañe? Le dije, ¿acaso los hombres son más poderosos que los ángeles? Le dije, en la Biblia dice que no. ¿Cierto? Que los hombres son más poderosos que los ángeles. No, son los ángeles más poderosos que los hombres. Entonces yo le decía, si una persona es capaz de hacer lo que hace usted y decir lo que dice usted, yo creo que no le tendría miedo a nadie, porque es irse en contra del mismo. Y le dije, usted no le tiene miedo ni a Dios, ¿cómo le va a tener miedo a un ladrón? Entonces le parecía curioso. Entonces un día nos contaba que se pasó a vivir por causa del empleo cerca a un lugar donde eran como inquilinatos, eran como seguro una casa con varias piecitas. Y lo asustaban. Entonces le dije, pero usted cómo lo van a asustar si usted debe ser parcero de aquellos caídos. Entonces yo utilizaba cualquier cosa que él me decía como para hacerlo reaccionar. Pero entonces él decía que era satánico. Le pregunté que si alguna vez había visto al diablo y me dijo que no. Que si alguna vez había tenido experiencia real y me dijo no. Entonces le dije, raro, entonces usted pues ni siquiera simpatizante es. Pero cuando yo conocí que era un satánico
El satánico va y está en los lugares más oscuros, se mete a los cementerios, se roban los cuerpos. Se roban las niñas vírgenes, se roban niños. Invierten dinero. Invierten su tiempo, se sajan con cuchillos, se hacen señales y se hieren en carne viva. Se latigan en carne viva por causa de lo que creen. Y se saben el lenguaje y los rituales para invocar demonios y los llaman. Y están esperando también ser hombres poderosos por esos espíritus, por esos demonios. Entonces el satanista es el que literalmente es practicante. El satánico simplemente es uno que dice ahí un loco rebelde, diría yo. Pero el satanista es el que literalmente hace el ritual, el sacrificio y todo, y compra el café, y compra las cosas para hacer fuego, y compra todo para invocar, y compra los cosos que tiene que comprar para que, digamos, los que le venden en los cementerios. Tiene que, imagínense, una vez encontramos un sitio donde hacían los rituales, y el solo crucifijo que colocan de cabeza y que todos los días queman, o sea, es un crucifijo que compran normal, pero más o menos es más de 1 metro de alto. Y siempre lo colocan de cabeza. Y había uno que en la parte de abajo todavía tenía el código de barras y el precio. Y esa sola estatua o ese crucifijo aparentemente de Jesús les valió casi cerca de $1 millón. Y estoy hablando de 1993. Pero le invierten. Entonces muchas veces a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Y yo me he dado cuenta que el cristiano no recibe, o el cristiano muchas veces no le funcionan muchas cosas, es porque no es igual de consagrado a aquel que vive en un error y siendo engañado. Es un satanista, es un ser consagrado a lo que cree. Entonces el peligro nuestro es saber las cosas y no ser consagrados a lo que creemos. Y eso sí es un lío grande. Y gozamos del mismo problema. Desde que llegamos, desde antes de llegar al Señor, estamos perdidos. Seguimos así con conocimiento, pero perdidos. Esto es bueno que lo analicemos. ¿Me estoy haciendo entender? Mire el pastor Israel los años que tiene. Y a mí lo que me impacta como tal es la manera, o sea, una de las cosas que siempre he admirado es que él enseña con gusto. ¿Sí me hago entender? Él enseña utilizando un término para bien, apasionado. Él enseña apasionado por lo que sabe que cree. Y es un hombre de oración, y es un hombre santo. Que habrán circunstancias que en un momento dado que él tendrá que sortear, sí. Y es un hombre de fe. Pero él vive consagrado a lo que cree. Entonces, alguna vez cuando él me ofreció trabajar, me hizo una pregunta muy sencilla. Y me dijo: Francisco, si usted cree, pues trabaje. Si usted está convencido de lo que cree, pues trabaje. Y me quedó sonando eso. Yo dije: si estoy convencido de lo que creo, trabaje. Entonces, imagínense, yo recibí una congregación sin nunca tener una previa instrucción de alguien que me dijera cómo era. Simplemente, como dijo el arriero, por el camino me tocó ir enderezando las cargas. Y comencé. Entonces, yo siempre me hago preguntas. Cuando él enseña, ¿de dónde lo saca? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Qué lugar saca lo que él enseña? Entonces, cuando él me dijo así, dije: si él me dijo así, pues si está convencido de lo que cree, trabaje. De algún lugar lo sacó. Y un día enseñando, lo entendí. Con el mismo Salmo 51. Hazme nacer de agua, hazme nacer de espíritu, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y entonces enseñaré. Cuando una persona está convencida, le enseña a otro. Cuando una persona sabe el problema, lo tiene a otro. ¿Sí? Lo enseña a otro. Yo siempre le decía a las personas, y alguien me decía:
Pastor, pero no es falta de fe. Me dijo así, no es falta de fe que los pastores usen tapabocas. Le dije, no, de hecho tenemos que ser obedientes también a las autoridades terrenales. Pero es que por ahí me mostró un video de un señor que decía que es que yo no le hago caso porque eso es una invención del diablo. Entonces yo le decía, mire, si él cree que es una invención del diablo, bueno, pues esa fe es respetable y se le respeta su opinión. Aquel que dijo que era falta de fe que un pastor utilizara tapabocas, bueno, pues se le respeta su opinión porque esa es su fe. Pero ¿sabe por qué yo decido cuidarme? Más que por amor a mí, por amor a los que me rodean. Yo decido cuidarme por eso. Entonces, le decía yo al personaje, mire, muchas personas comenzarán a usar el tapabocas por convencimiento cuando algún familiar se muera. Y tristemente fue así. Entonces, después que un familiar de esta persona muere, entonces ahora sí usa tapabocas hasta en la casa. Ahora sí utiliza la mínima limpieza en sus manos, en sus pies cuando llega a la casa, se cambia porque ya murió un familiar. Por eso yo siempre le decía a las personas, cuídense, pilas. Mira, no estén, yo soy el que les digo, con la naricita bien tapada, no el tapabocas aquí. Porque eso sí somos obedientes. Como dice tapabocas, solamente tapamos la boca, pero él tiene que tapar la nariz. Entonces muchas veces nosotros no tenemos cuidado porque no estamos convencidos de algo. Entonces esta parte es muy clave. ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? Literalmente entender que está perdido. Y por esa causa vino Jesús, porque el infierno existe. ¿Está claro? Entonces, vamos a leer lo que dice Marcos 1:15. A ver, ¿alguien me colabora con ese versículo? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces, esto va a ayudar a que comencemos a hacer pasos para evitar ir a ese lugar. ¿Listo? Obviamente que muchas veces la primera motivación de que una persona quiere ser salva es por el mismo miedo de ir al infierno. Pero sí debe reaccionar que está perdido. Después debe cambiar la motivación. Ahora ya no debe tener miedo a ir al infierno, sino debe tener gozo en su corazón de que quiere ir al cielo. ¿Está claro? Entonces dice, arrepentíos y convertidos, y creed. Entonces, es decir, oír de Jesús. Necesitamos primero oír de Jesús, creer en Jesús conforme lo dicen las Escrituras sobre él. Para creer que se necesita haber oído primero, o sea, necesitamos haber oído. Por eso hay muchas cosas que nosotros no sabemos de Jesús y las desconocemos totalmente. O sea, todo lo que hizo Jesús y todo lo que hizo el Padre con Jesús tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todo. Por ejemplo, ¿por qué Jesús cogió el pan? ¿Y por qué cogió el jugo de la vid para hacer el simbolismo de lo que iba a pasar con su cuerpo y con su sangre? A veces no lo sabemos. O el simple hecho porque literalmente Juan, nótese que Juan dijo, a ver cuál Juan de todos dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál Cordero vio Juan?
A Jesús, el Pero Cordero Pascual. el Cordero Pascual. Pero nótese que hay dos clases o dos eventos que hay que entender. El Cordero Pascual de Éxodo 12 y el Cordero de Levítico. Si notan que el Cordero Pascual se come, el Cordero de Levítico no se come. Si notan que el Cordero Pascual se debe recoger absolutamente toda la sangre, ¿sí ve? Y ser aplicada. Del Cordero de Levítico la sangre debe ser rociada. Si nota que hay muchas diferencias, hay algunas apreciaciones iguales, como el animal será sin defecto, ¿cierto? Nótese que también hay que entender que el Cordero Pascual, nótese que el Cordero Pascual primero es asado y lo que queda es quemado. Note que el Cordero de Levítico debe ser quemado como ofrenda de todo quemada. Note que la sangre del Cordero Pascual es aplicada en la misma casa y hay que comerlo apresuradamente. Y esa sangre al ser aplicada no solamente da protección, sino también da libertad. Y la sangre del Cordero de Levítico da remisión. ¿Sí ve? Entonces, sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Entonces, todo esto toca saberlo. Nosotros sabemos algo de Jesús, pero falta mucho por conocer. ¿Sí ve? Pastor, Sí, buenos días. señor. Una pregunta. ¿Por qué se habla de comerlo apresuradamente? Por la simple y sencilla razón de que esa noche pasaba el heridor. Y la aplicación para nosotros es cuando le enseñen de Jesús, recíbalo, cómaselo, recíbalo, créanlo en el corazón. Porque la vida no la tenemos comprada. Mire, ahora que tuve que hacer una vuelta urgente personal, me fui con el tiempo apenas. Dije, voy y vengo, voy hasta allí cerquita, me demoro tanto, llego y apenas llego a la clase. Entonces fui, el tráfico estaba tranquilo y cuando regresé vi que ya iba llegando a un semáforo, estaba en verde cuando se armó un trancón. Y hay un pedacito en la calle donde aquí hay un hueco y aquí al lado derecho hay un hueco y al lado izquierdo hay otro hueco. Entonces dos motociclistas hicieron este esquivó el hueco para el centro y este también escribió el hueco para el centro. Los dos se cayeron y una ambulancia casi les pasa por encima. En segundos. La pregunta es, ¿estaban preparados para morirse? No sabemos. ¿Salieron a quitarse la vida? Obviamente no. Cada quien iba tal vez para su empleo a esa hora. Pero la vida no la tenemos comprada, entonces hay que comerlo apresuradamente. Cuando nos presenten a Jesús es mejor recibirlo y comerlo apresuradamente. ¿Sí ven? Entonces todo tiene una razón de ser. Mire, el Cordero Pascual dice que su carne hay que comerse asada, no cocida en agua y no crudo. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como lo dice la Escritura. O sea, nadie puede decir yo creo en Jesús como, mire, ese versículo nos ayuda a pensar algo. Definitivamente nadie puede creer en Jesús como quiere. Como me decía alguien, es que cada quien cree en Jesús a su manera. Eso es quererlo comer tal vez crudo o cocido en agua. Tiene que ser asado, es como está escrito. Punto. Así de sencillo. Entonces muchas veces nosotros no reaccionamos en esto. Cada vez que alguien decía algo en la Biblia, sabía de dónde lo estaba diciendo. ¿Sí notamos? Todo tiene una razón de ser en la Biblia referente a Jesús. Todo. Las parábolas. ¿Alguien sabe alguna parábola que me pueda explicar qué enseña de Jesús? Y la del padre de familia que ofrece la cena para todos los escogidos, sí, supuestamente al pueblo de Israel, pero no, ninguno era digno. Imagínense. Y ahí fue cuando mandó a recoger otros invitados de todos los lugares y... Todos los cojos, los ciegos, los mancos.
Los que saben que no pueden tapar el pecado. Mire, es curioso que la Biblia diga, ¿sabe quiénes van primero al reino de los cielos? Los borrachos, Y las prostitutas, porque no se les puede ocultar el pecado. los que sí reconocen que son pecadores. Sí, pero eso es lo que nosotros debemos entender. Literalmente nosotros debemos creer en el Evangelio, creer en el Evangelio, pero creer en ese Jesús que literalmente es el Cristo y es el Evangelio. ¿Algo otra parábola? ¿Alguien me puede decir que qué enseña de Jesús? Se nos fueron las parábolas. La parábola del sembrador. Por ejemplo, ese es espectacular, ¿no? La parábola del sembrador, lo clave de la parábola del sembrador, note que en la primera parte la explica a todas las personas, la que está en Mateo 13. Todo el mundo oye la parábola, o sea, la explica, no, la expone. Jesús inicialmente expone esa parábola. ¿Listo? Pero no se le explica a nadie, solamente los discípulos después le preguntan y él dijo, oíd vosotros la explicación de esa parábola. Y explica las 4 clases de corazones que hay. A veces puede sembrar la semilla en el camino y en un camino es un terreno duro ya pisado. Y vienen las aves del cielo o el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Sí ven? Otro que fue sembrado entre espinos. Note que el problema de los espinos es que aunque permite que la semilla crezca, ¿sí ven? Pero los espinos la ahogan. Entonces no permiten que lleve fruto. O sea, el primero ni siquiera se pudo sembrar. El otro ni siquiera creció, pero no llevó fruto. ¿Sí ven? Y también está el otro que fue sembrado entre pedregales. Igualmente le pasa. No tenía mucha profundidad de tierra, entonces salido el sol se secó. Se pierde también. O sea, se pierde la esencia de esa palabra. Pero otro cayó en buena tierra y crece y da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Entonces, en este caso, nos está diciendo que la palabra inicialmente debe de sembrarse en buena tierra. Entonces, nuestros corazones no pueden haber ni espinos, ni abrojos, pedregales, terrenos duros, terrenos ya pisados, nada de eso. Debemos aprender a hacer tierra fértil. ¿Ven? Entonces, Jesús les dijo algo. En esa parábola dice, ¿sabe qué? A ustedes les es dado a revelar esos misterios, mas a ellos no. Por eso, bienaventurados sus ojos porque ven, sus oídos porque oyen y su corazón porque entienden. Tremendo. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús ahí? Que el evangelio es por revelación. Tiene que recibirse por revelación. No solamente es por el conocimiento, solo conocimiento no debe recibirse por revelación. Pastor, una pregunta. Entonces, ¿estaría haciendo Jesús acepción de personas? ¿cómo? No lo entendí, hermano Gilberto. Que una pregunta, ¿estaría haciendo Jesús acepción de personas? No, para nada, ¿no? No. Es voluntario. Lo que pasa es que la salvación se lanza como algo voluntario. ¿Sí me hago entender? Y en ese tiempo, obviamente, debía cumplirse en ello la profecía de Isaías 6. Por eso hace esa aplicación. Por eso también lo explica acerca de lo que dijo el profeta. También Romanos, capítulo 10, verso 14, dice, ¿qué dice? Y hace una pregunta. ¿Y cómo, pues, invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y ¿Cómo una persona va a creer en aquel que no ha oído? ¿Quién les predique? Exactamente, entonces es necesario oír el evangelio y creer en ese evangelio de Jesús, que es el mismo Jesús. ¿Listo? Entonces, literalmente nosotros sí
sabemos más de Jesús que el resto, puede que sepamos mucho más, pero hay que hacer evidente ese conocimiento, o sea, tener ese buen fruto, de lo contrario no funciona. ¿Está claro? Pastor, una pregunta. Es decir, Señora. que como tú estás diciendo ahorita que los 4 corazones, entonces el que no dio fruto se pierde. Claro, por eso dice que la ahogaron y se hizo infructuosa. El otro, los afanes de, de este mundo también se hace infructuosa, las persecuciones por causa de la palabra y desmaya. O sea que nosotros, digamos, así cumplamos a cabalidad las cosas en el Señor, nos guardemos en santidad y todo. Pero si no dimos fruto en algún momento, no sé, que le predicamos a alguien y esa persona se convirtió, ¿nos perdemos? No, es hacia sí mismo, el fruto es hacia sí mismo. Ah, ok. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, una vez llegué a un lugar y me pasó algo muy curioso. Claro que dijo alguien por ahí, me descarré un poquito, pero sirve el ejemplo para el tema y gracias a Brigitte que me hiciste recordar la historia. Alguna vez el Señor me dijo que me fuera del pueblo donde yo vivía y me fui. El mismo día que me dijo en la mañana, ese mismo día en la noche estaba en otro lugar llorando porque no sabía qué hacía allá. Entonces fue muy curioso porque casi, o sea, nadie de la congregación como tal supo el porqué, de donde yo antes asistía, supo el por qué yo me iba. Nunca se supo. Más sin embargo, cada vez que yo podía ir al pueblo donde yo soy natal, yo iba y me congregaba allá. De pronto iba a visitar a mi familia y me quedaba donde una hermana ahí en el pueblo y ahí mismo iba a las reuniones y después me regresaba para la casa. Pero pasó algo muy curioso. Muchas personas, no sé de dónde lo sacaron, comenzaron a profetizar y a hablar del hermano Francisco, de que él se había ido porque tal vez estaba huyendo de algo, tenía problemas. Entonces comenzaron a orar por mí. Y muchos se dejaron emocionar y esos que se dejaron emocionar profetizaban que era que pues yo estaba mal. Llegaron a decir que me habían pegado un tiro, otros que me habían pegado una puñalada, bueno, en fin. Inclusive llegaron a pensar que me había casado hasta escondidas. Entonces pasó algo muy curioso y es que nada de eso estaba aconteciendo. Yo lo que estaba haciendo inclusive era aprendiendo un poco más junto al pastor Israel cuando podía ir a ese lugar y se abrieron puertas para comenzar a enseñar. Entonces yo lo que estaba haciendo era enseñando. Yo me la pasaba enseñando muchas veces desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Yo enseñaba de largo a un grupo de personas, como de 23 jóvenes, que hoy en día, gracias a Dios, en su mayoría perseveran. Y fue un caso muy curioso porque cuando yo regresé al pueblo por causa de una hermana que me dijo que le ayudara en el negocio de ella, entonces yo vi la oportunidad de hacerlo y bueno, regresé. Entonces muchos de los hermanos o amigos que me conocían de la iglesia pasaban por el sitio, porque yo no me volví a congregar allá. Pasaban y me decían, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así me gritaban. Yo apenas los saludaba y les decía, así que adiós. Y muchos pensaron que yo llegué mal con el Señor. No sé de dónde lo sacaron, es que fue algo muy curioso. E inclusive comenzaron a decir, ya sabían que llegó el descarriado. Bueno, yo no sabía todo eso hasta que después me lo contaron en un culto. Y pasó algo muy interesante que llegó un hermano que fue más osado y me colocó la mano en el hombro y él me saludó y oró por mí. Y le pedí al Señor que me perdonara. Y yo decía, amén, Señor, perdóname, Padre. Y él oraba que porque me perdonara, que Dios me perdonara por todo lo que había hecho, aún por haber vivido como había vivido.
Y yo nunca le dije que no, simplemente decía, amén, Señor, yo necesito que tú me perdones por todo eso. Entonces me dijo igual que me dijo otro. Y me dice ahí, con todo el cariño, me dice, hermano Francisco, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dije, amén, hermano. Así es, eso mismo enseño yo. Le dije así. Me dijo, qué bien. Por ahí nos vamos a tomar un tintico, un cafecito y charlamos a ver qué se necesita. Entonces la gente iba con la buena intención de restaurarme. Pero obviamente que en ese instante yo no sabía exactamente qué era lo que había en el corazón de ellos. Y resulta que se me dio la oportunidad de poder enseñar en un lugar. Entonces yo llegué a visitar a un amigo. Y cuando llegué, la esposa se alegró de verme. Y por causa de algo que me pasó por estar por allá enseñando en un lugar y en otro, me picó un zancudo, se me metió una infección y pues me adelgacé. Pero más que todo fue por causa de un antibiótico que me tocó tomarme, pero fue un zancudo que me picó en la espalda. Y aún así todo maluquito, yo iba a enseñar a muchos lugares. Pasó que, Brigitte, comencé en esa casa, yo llegué y lo primero que me ofrecieron fue tinto. Y me dice mi amigo, tengo una jarrada de tinto. Tenemos que adelantar todo lo que usted se ha refundido todo este tiempo. Y le dije a él, listo, correcto. Y desde esa charla, mire, esa charla de ese día con ese varón, hoy en día hay frutos en el grupo de los 3,000 obreros. De ese tiempo, de personas que oyeron el evangelio por boca de aquel que me recibió ese día en su casa para adelantar cartilla. Yo ya estaba en la casa cuando llegó la esposa, venía feliz y me dice, ella me dice por cariño, me dice Pachito, imagínate, es que vengo feliz porque me dieron el privilegio de enseñar en un grupo familiar. Ay, qué bien, te felicito. Sí, pero ella tenía los dos tenían la misma idea de que yo estaba mal con Dios, muy mal con Dios. Entonces, ahí fue cuando comencé a enterarme el por qué, porque yo no sabía. Entonces, le dije, ¿qué viene, mujer? ¿Y les estás enseñando todo lo de salvación? Me dijo, sí. Le dije, súper, te felicito, sigue adelante y que Dios te use. Dijo, sí, imagínate, les estuve enseñando aquí, les enseñé de qué es nacer de agua, qué es nacer del Espíritu. Y entonces, ella misma, por querer restaurarme en el pensamiento que yo estaba mal, me dijo, y es bueno que tú sepas bien que hay que nacer de agua, que hay que nacer del Espíritu y que hay que volver a nacer. Y me decía, le dije, sí. Me dijo, ¿te gustaría que te enseñara? Le dije, bueno, dale. Entonces, cuando comenzó a enseñarme, me di cuenta que me dio como rodeos en algo que no conocía. Y le dije, ven, hazme un favor. ¿Tú sí sabes qué es nacer de agua? Se quedó pensando. Le dije, ¿exactamente sabes qué es nacer de agua? Me dijo, no, muy bien. Le dije, entonces, ¿cómo vas a hacer para que yo nazca del Espíritu? ¿Sabes qué es nacer del Espíritu? Y me dijo, no. Entonces le dije de una, entonces, ¿qué les estás enseñando al grupo donde estás yendo? Entonces abrió los ojos. Le dije, préstame tu cuaderno. Cogí un lapicero, dividí la hoja así en cruz y aquí le coloqué qué es nacer de agua y qué es nacer del Espíritu. Qué no es nacer de agua y qué no es nacer del Espíritu, con la falsa apreciación que se tiene. Entonces le dije, mire, nacer de agua es cuando la persona oye la palabra, oye el evangelio, sabe que es pecador por naturaleza y sabe que por sus delitos y pecados va a ir a condenación. Posteriormente, entonces Jesús vino para que por el derramamiento de su sangre esa agua limpia borre el libro de las obras.
y posteriormente entonces la persona ya después del arrepentimiento y la conversión y después de que comience a pedirle a Dios que le dé un nuevo corazón, o un nuevo corazón no, sino que sí, que le dé un nuevo corazón o una nueva vida, que le quite el corazón de piedra y le dé un corazón de carne. Entonces ahí la persona entraría a nacer del Espíritu. ¿Qué no es nacer de agua? Cuando la persona cree que es bautizada en el Espíritu, en el bautismo en agua. ¿Y qué no es nacer del Espíritu? Cuando la persona habla en lenguas. Entonces le hice la apreciación en el cuadrito y todo y le expliqué y le hice una cantidad de dibujos. Cuando yo levanté la cara de estar enseñándole, ella estaba secándose las lágrimas. Y le dije, ¿quieres que oremos? Y me dijo, sí. Y oramos. Y ella no aguantó el llanto. Y le decía, Señor, perdóname porque lo que yo le estoy diciendo a la gente no los va a llevar al cielo. No los va a llevar al cielo. Entonces, me dice, ¿y entonces cómo hace una persona para ser salva? Literalmente. O sea, hay que hacer algo más. Le dije, mire, el conocimiento es así. Cogí primera carta a los Corintios y le expliqué. El esposo muy gentilmente, para no parar la predicación que yo le estaba dando a la esposa, eso me tomé como unos 10 tintos ahí de afán, pero tintos. Entonces, pues yo estaba contento, estaba en mi salsa. Y cuando oramos, ella sintió la presencia del Espíritu Santo. Y después de la enseñanza, que duré desde las 6:30 de la tarde más o menos, como hasta casi las 12 de la noche, enseñándoles. Y ahí fue cuando me enteré de todo el asunto. Y me dijo, es que todos pensamos aquí que tú estabas mal. Y pensamos aquí que tú estabas descarriado por esto y esto y esto y esto. Y porque habían dicho y habían profetizado. Entonces le dije, es que la salvación es única. Y lo que yo estaba haciendo, y yo le expliqué lo que estaba haciendo. Es que me dice, es que solo la evidencia en la oración yo sentí la presencia del Espíritu Santo. Le dije, y dijo, y aparte de lo que tú me acabas de explicar, pues lógicamente entiendo que tú no estás mal. Le dije, bueno, yo no sé de dónde lo sacaron, pero eso es lo que yo sé y eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Entonces, después, como al tercer día, mi amigo me dijo, hagamos una cosa. Yo tengo unas sillas en mi negocio. Yo tengo pues una trila ahí. Pues mi casa no es tan grande, pero caben unas 30, 40 personas así, apretaditas, pero caben. ¿Será que usted puede hacerme el favor y va y nos enseña? ¿Cómo es las reuniones que ustedes tienen? Porque era diferente a los como ellos se congregaban. Le dije, miren, los martes hacemos oración. Los jueves hacemos doctrina, sábados y miércoles hacemos ayuno y los domingos el culto dominical. Dijo, listo, quedó armado entonces aquí ya la congregación. Me dijo así. Entonces, la conclusión de él era, si yo estoy así con lo que sé, y él me dice, es que yo estoy perdido, esa enseñanza, yo sé que yo estoy perdido, y mi esposa está perdida, y a todos los que le estamos enseñando están perdidos. Esto no puede quedar así, esto tiene que saberse. A ese fruto es el que se refiere el Salmo 51. Si me hago entender, Brigitte, no sé si está por ahí. Sí, señor. Ahí está el asunto. A ese fruto es el que hace referencia. Entonces, cuando le decían a él, fulano, es que así le dijeron, es que el descarriado fue a su casa, así lo restauró. Y llegó y les dijo, ojalá yo estuviera de perdido como él. Me gustaría estar tan perdido como él. ¿Cómo así? Y dijo, mire, ¿sabe qué pasó? Vino y me explicó esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando él comenzó a hablarle, le tocó hacer otra jarradita de tinto para explicarle lo que yo le había enseñado. Y le decía a él, ¿y usted de dónde lo sacó eso? Dijo, pues ese descarriado me lo enseñó. Y él comenzó a decir, no, esto hay que hacer algo. Y a medida que la persona iba entendiendo, este le contaba a uno, este le contaba al otro y así.
Y poco a poco las personas comenzaron, hasta el tiempo que yo estuve en UAT, pude reunir más de 100 personas en enseñanza. De eso se trata el fruto. Pero muchas veces nosotros tenemos que comenzar a oír el evangelio. Cuando yo comencé a hablarles cosas de Jesús, ellos concluían que no las sabían. Como el solo hecho que por qué Jesús nació de noche, ya todos lo sabemos, ¿cierto que sí? Ahí está la hermana Carmen atenta ahorita a responder. Porque el maná se recogía de noche. Muy bien, porque el maná caía al cielo de noche. ¿Por qué nació en un pesebre? A ver, Brigitte, que estás volando. Porque era el Cordero Porque Pascual. ¿Cómo? ¿Por qué nació en un pesebre? Que era el Cordero. Porque allá nacen los corderos. ¿Sí ve? Entonces, todo lo que nosotros desconocemos de Jesús es grande, pero tal vez sabemos mucho más que algunos. Pero la idea no es solamente saberlo, hay que reproducirlo. Pero la gente tiene que oír el evangelio. ¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. ¿Cómo? Mire, yo tengo clientes, a mí me pasan unas cosas muy curiosas. Entonces, una vez coloqué un estado y una señora me dijo, una cliente me dice, don Francisco, hágame un favor, es que usted colocó un estado así, 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 así. ¿Usted es cristiano? Le dije, bueno, así nos dicen. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí, es que cristiano es el que sigue a Cristo, evangélico el que sigue un evangelio. No sé, protestante porque tal cosa pasó en tal tiempo y así le expliqué. Digo, entonces, ¿usted qué hace? Le dije, yo sigo a Jesús, la idea es conocer a Jesús y seguir. Pero ¿usted se congrega en alguna iglesia cristiana? Le dije, bueno, sí. Entonces me dijo, ¿y cómo se llama? Le dije, como dijo Jesús que se llamaba la casa del Señor, mi casa será llamada casa de oración. Ya. Venga, don Francisco, o sea que usted sabe algo de la Biblia. Le dije, sí. Dijo, es que yo no he entendido tal parte porque he preguntado a la congregación y me explican, pero yo no entiendo. ¿Usted entiende esa parte? Y le dije, venga, se la explico. Y cogí, yo cargo una agendita y le expliqué. Y ella cogió esa hojita y la dobló como un tesoro. Y se fue después de que yo me fui de ahí. Le enseñé en el pasillo del apartamento de ahí, de donde ella vive. Y después que yo volví, me di cuenta, ¿sabe qué hizo esa señora? Cogió la hoja y con esa hoja predica y se fue y predicó hasta la misma iglesia de ella. Y eso hizo un revolcón tremendo. Y hasta el pastor le dijo, usted con eso que sabe, eso es una revelación grandísima, hermana. Dios la tiene para usarla como una grande maestra del Señor. Y ella me decía, imagínese, don Francisco, yo solamente le reproduje lo que usted me dijo, porque me preocupé, dijo ella. Y me dice, ¿y será que mi pastor no puede hablar con su pastor a ver si de pronto, cómo se llama su pastor? Yo quiero saber quién le enseña a usted, don Francisco. Ella cree que yo tengo un pastor aquí en Ibagué, pero lo que ella no sabe es que yo soy pastor. Y cada vez que voy me pregunta. Cuando tiene la oportunidad ella me pregunta, pero ella no sabe que yo soy pastor. Entonces, como me dijo alguien, ¿y usted por qué no me dijo que era pastor? Le dije, porque a mí me interesa más que conozcan a Jesús que al pastor. ¿Sí me hago entender? Pero esto es muy curioso porque si yo he conocido, he oído el evangelio y comienzo a ser convencido, quiero replicarlo a otros, porque si no, no vamos a llevar fruto. Entonces ya sabemos que hemos oído el evangelio. Todo lo que hemos oído, por ejemplo, en el caso de las 4 preguntas que ya hemos visto, hasta aquí solamente hemos oído el evangelio. Ahora hay que creer en ese evangelio. ¿Cómo creemos en ese evangelio? Note que una cosa es lo que se sabe de Jesús y una muy diferente es creer. ¿Listo? Saber de Jesús no significa que yo crea. Saber algo no significa que yo lo crea. Como el que está fumando cigarrillo y sabe que el tabaco es nocivo para la salud, pero se lo fuma. Como el que está tomando licor y dice el exceso de alcohol es nocivo para la salud, pero salud. ¿Sí ven? Saber algo no significa que se está convencido.
Y si no se está convencido es porque no hemos creído. Entonces el siguiente paso es creer en el Evangelio. Ya lo hemos oído, ahora hay que creer en el Evangelio. ¿Sí ve? ¿Y cómo se sabe que uno creyó? Pues porque va a perseverar en él. Mire lo que pasó con los discípulos, con todos, absolutamente todos los apóstoles. Todos murieron trágicamente, todos, absolutamente todos murieron trágicamente. ¿Y por qué deciden morir tan trágicamente sin causar defensa aún por su propia vida? Porque murieron convencidos de lo que literalmente sabían. Note que Pedro negó a Jesús, lo dejó solo, no oraba con él. Era peleón, él fue el que le quitó la oreja al soldado, al siervo del sacerdote. Era terrible. Era impulsivo y era muy emocionalista. Pero hubo algo muy espectacular después cuando ustedes leen en Hechos de los Apóstoles. Lo echaron preso y no se defendió. Lo latigaron y no se quejó. Y cuando salió gozoso de haber sido tenido por digno de haber recibido azotes por causa del Señor. Totalmente diferente. ¿Sí me hago entender? Ese que lo negó, les decía, varones hermanos, varones israelitas, se os puede decir libremente del patriarca David, que fue un varón y que fue profeta y que también en cuanto a las promesas se le había dicho que en cuanto a su descendencia, en cuanto a la carne, Dios levantaría al Cristo. Y por eso su sepulcro aún permanece con nosotros hasta estos días. Pero vaya, miren el sepulcro de Jesús. Está vacío, él resucitó. Y a ese hombre que resucitó, ustedes lo mataron y fueron ustedes quienes lo mataron. Y ahora que resucitó, Dios le ha hecho Señor y Cristo y comienza a predicar del Evangelio. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, sino que es la hora tercera del día. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y comenzó a predicar. Primer discurso de Pedro, Hechos 2. Ese que antes lo negó, ya no lo negaba, ahora lo presentaba, porque creyó. Por eso dijo el mismo Señor Jesucristo, por causa de lo que dijo Tomás, yo hasta que no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en el lugar, no creeré. ¿Y qué nos enseñó Jesús? Bienaventurado aquel que cree sin necesidad de ver. Eso sí es fe. Pero note que puede pasar que en los dos primeros pasos, si no los cumplo, voy a ser digno de lástima. Vamos a ir ya y dejamos los otros punticos, pues ya nos quedaría una sola clase. Voy a leerla en Juan, capítulo 8. Para explicar esta parte. Verso 31. Dice, ojo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note que creyeron en él. Eso sería la primera parte, que sería oír el evangelio. Creyeron en él. ¿Listo? Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Note que creían en Jesús, pero no le creían. ¿Cómo nos dice usted que vamos a ser libres si no hemos sido esclavos de nadie? Perdón, revisemos la historia. ¿Cuántas veces habían sido esclavos? Apenas 430 años en Egipto. Fueron esclavos del imperio Medo. Fueron esclavos de los persas. ¿Sí ve? De los babilonios. En ese momento estaban bajo el yugo de Roma y no eran esclavos de nadie. O sea, hasta aquí habían oído el evangelio, pero no lo han podido creer. Pero aún así la escritura dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él.
Y dice, le respondieron que el linaje de Abraham eran, imagínense. Jesús les dice en el 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado, les está hablando de una esclavitud espiritual. Tiene naturaleza de pecado. Y dice ahí, ¿cómo dices tú? ¿Seréis libres? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, dice ahí. O sea, usted, el esclavo puede ser libre. El hijo sí queda para siempre. Dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces él dice que la persona en el 32 dice que si se conoce la verdad, se será libre. Pero viene una apreciación más puntual que dice que si conocemos a Jesús, el ser humano puede ser verdaderamente libre. ¿Sí ve? Y dice ahí, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida. Ahí viene el problema, es lo que yo digo. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes creen en mí, pero no me creen a lo que yo digo. Eso es importantísimo. Primero debemos oír el evangelio, pero posteriormente debemos creer en el evangelio. Yo puedo creer en Jesús como persona, pero lo que más debo hacer es creer a lo que él dijo. ¿Listo? Y miren lo que dicen. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído cerca de vuestro Padre. Entonces ya como que se ofendieron un poco más. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de él harían. Pero ahora procura matarme a mí. Hombre que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces note que aquí habían creído en Jesús, pero les dijo quién era su papá. Duro. Dice. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos se defienden y le dicen, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuese Dios, entonces me amarían. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y comienza a preguntarles algo que es la apreciación para poder entender que necesitamos creer en el evangelio. Y les dice él, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me convence de que yo he pecado? Pues si les digo la verdad, ¿por qué dice ahí? ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Entonces, nótese que aquí viene algo curioso que le está diciendo. Ustedes no son de Dios porque no oyen la palabra, ni siquiera son de Dios. Entonces, para llegar a creer en Jesús se necesita no solamente creer en Él como persona, sino creer a lo que él dijo. Si Jesús dijo que el infierno existía, pues el infierno existe. Si Jesús dijo que hay vida después de la muerte, pues hay vida después de la muerte. Si Jesús dijo que hay que santificarnos, pues tenemos que santificarnos. Si Jesús dijo que hay que creer en él como lo dice la Escritura, pues hay que escudriñarlas. Si Jesús dijo que debíamos ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, pues hay que ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Todo lo que dijo Jesús hay que creerlo. Una cosa es que muchas personas hoy en día creen en Jesús porque le dicen, Padre, en el nombre de Jesús, dame pan. Recibieron pan. Uy, qué bendición. Dame carne, les dio carne. Dame pollo, les dio pollo. Dame frutas, verduras, les dio verduras. Señor, necesito un hogar, una casa, un carro, les dio casa, apartamento, carro, beca, vacas, de todo. Uy, el Señor me oye. Pero cuando habla de santificación, como yo le decía anoche a alguien que hablaba acerca de esto, yo le decía, es que tú ya sabes qué es lo que está bien y lo que está mal. A la edad de ustedes ya saben lo que está bien y lo que está mal. Pero tú ya no tienes que escoger entre el bien y el mal. Porque tienes que mirar si de pronto a lo malo lo está llamando bueno y a lo bueno malo. Digo, entonces, ¿qué hace uno después de conocer el bien y el mal? O de saberlo. Le dije, muy sencillo, ya tienes que debatir
que hace referencia a los santos. Tú tienes que tener discernimiento para saber entre lo santo y lo profano. Y eso que ya va a los mormones. Y me decía, uy, eso yo no lo había visto así. Le dije, sí. Porque pueden haber cosas con buenas intenciones, pero puede ser que sea profano en nuestra vida. Entonces uno debe escoger hoy en día es lo que hace referencia a la santidad, todo lo que tenga que ver lo santo. Que ya sabemos que está bien, que está mal. Punto. Pero Jesús dijo, sed santos. Entonces hay que ser santos. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, pues entonces esto que escudriñarla. Y él mismo dijo que escudriñáramos porque a nosotros nos parecía que en ellas teníamos la vida eterna y ellas eran las que daban testimonio de él. Pues hay que ir a la palabra. Si Jesús dijo que hay que orar sin cesar, pues hay que orar sin cesar. Entonces, si yo lo hago es porque yo estoy creyendo lo que Jesús dijo. Si no, es porque estoy definitivamente no creyendo. Que Dios nos ayude, amén. Entonces vamos a entrar, ya la próxima clase vamos a ver lo que es arrepentirse, convertirse, perdonar y pedir perdón. ¿Listo? Que también son puntuales. Noten que hasta aquí, vuelvo y repito, como lo hemos aprendido. Es impresionante cuando nosotros no sabemos que esta pregunta es una de las preguntas más puntuales para nuestra vida, sobre todo para salvación y vida eterna. La quinta pregunta es, ¿qué debe hacer una persona para ser salva? ¿O qué yo debo hacer para ser salvo? Entonces, literalmente, estoy perdiendo el tiempo y puede que haya creído en vano. Entonces hay que quitar esa barrera, no hay que creer en vano. ¿Listo? Entonces hacer lo que dijo el apóstol Pablo. Léanse toda Corintios capítulo 15, del 1 en adelante, todo el capítulo, ese capítulo lo pueden leer y verán que él enfatiza mucho en eso. ¿Listo? Entonces, y también vamos a leer de hoy en 8, ¿hoy qué es? El viernes vamos a leer, para el viernes, vamos a leer, ojalá puedan leer Romanos, ojalá puedan leer todos Romanos, ¿listo? Para poder darle conclusión a esta clase. Y se darán cuenta lo importante que es esta pregunta para nuestra vida y también para tener la capacidad de enseñarle a otros con toda la claridad y con todo el amor para que otra persona también pueda ser salva. Amén. Entonces vamos a orar y quedamos despedidos. Bueno. ¿Alguna pregunta más hasta aquí? ¿Que tenga que ver con el tema? No, señor pastor. Bueno, listo. Entonces vamos a orar. Padre, buena misericordia, nuevamente te agradecemos, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias a ti porque esta es una de las preguntas que más nos debe ayudar, oh Dios, para salvación y vida eterna. ¿Cómo estamos nosotros, oh Dios, con el tema referente a la salvación sobre nuestras propias vidas? Porque muchas veces nos entusiasma enseñarle a otros, pero muchas veces aún nuestra misma vida está pendiendo de un hilo, Señor. Y tal vez, oh Dios, si no hacemos las cosas como tú estés indicando, tal vez podamos ir a condenación, Padre. Y es lo que queremos evitar. Por eso ayúdanos para que por medio de esta instrucción, de este conocimiento, aprendamos una parte muy esencial, que ya hemos oído el Evangelio. Ahora necesitamos, Padre, literalmente creerlo de verdad, oh Dios. Y gracias a ti, Señor, porque sé que aún, Señor Dios, pese a las circunstancias, tú siempre nos concedes la victoria y salir adelante en todo, Señor. Por eso en esta hora te rogamos y te suplicamos que aquel conocimiento, oh Dios, que hemos adquirido en este día, Padre, pueda pasar y atesorarse en el conocimiento de nuestra mente y nuestro corazón, oh Dios, que lleve mucho fruto para salvación y vida eterna, Señor. Muchas gracias, porque sabemos que tú vas a suplir para lo que resta de día, enviará legiones de ángeles que cuiden nuestro salir, nuestro regreso, y también, Señor, sé que tú vas a permitir que en este día todo el alimento que necesite nuestro cuerpo vas a proveerlo, y a tiempo, Señor, el dinero para cancelar deudas, servicios, obligaciones, Padre, en el nombre de Jesús, aún arriendos vas a proveerlo, Padre, con abundancia. Gracias a ti porque
todos nuestros negocios saldrán bien y serán prosperados por ti, Señor, y que nos seguirás guardando a todos, oh Dios, del COVID para la gloria de tu nombre, Señor, y que tú guíes a nuestros presidentes, que guíes a todos, oh Dios, nuestros gobernantes, para que en esto que quieren hacer, oh Dios, Padre, se pongan la mano en el corazón y piensen si es honesto o no es honesto delante de ti, Padre, y que todo sea en beneficio de nuestros lugares de habitación, oh Dios, y aún Padre Santo, para todos aquellos que están en eminencia también. Bendíceles de tal manera, Padre, que todos nos beneficiemos de tus bendiciones para la gloria tuya. Gracias a ti, Padre, te damos en esta hora porque tú eres bueno y fiel, y gracias a ti porque tú eres misericordioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así se ha hecho en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Recuerden, bendiciones, hermano Jaime. Recuerden colocar sus nombres antes de cerrar la sesión. Entonces, si no los han puesto, aprovechen este minutico y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga, les guarde. Amén. Igualmente, bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Bendiga, pastor, y a todos mis hermanos en el nombre de Jesús.